Bienvenidos a mi podcast. Hoy analizaremos un periodo crucial de la historia, como lo es la Guerra Fría. Mi nombre es William Porto y hago parte del grupo de la electiva de Ciencias Sociales. Para empezar, la Guerra Fría fue un conflicto político, económico y militar que surgió después de la Segunda Guerra Mundial entre las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Este conflicto, aunque no derivó en una guerra directa entre ambas naciones, afectó por supuesto a todo el mundo a través de una serie de confrontaciones indirectas y una intensa competencia ideológica y militar. Causas y orígenes de la Guerra Fría. Primero, las causas de la Guerra Fría son profundas y complejas. Tras la Segunda Guerra Mundial, las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se hicieron evidentes. Ambas naciones habían sido aliados contra la Alemania nazi, pero sus objetivos para el mundo de la posguerra eran radicalmente diferentes. Segundo, en la conferencia de Yalta en 1945, los líderes de Estados Unidos como Franklin Roosevelt, la Unión Soviética Joseph Stalin y Gran Bretaña Winston Churchill se reunieron para discutir la reorganización de Europa. Se acordó la división de Alemania en zonas de ocupación y la promesa de elecciones libres en Europa del Este. Aunque las intenciones reales de Stanley ya mostraban signos de establecer gobiernos comunistas bajo un control soviético. Tercero, la conferencia de Potsdam en julio-agosto de 1945 exacerbó estas tensiones. Los aliados no lograron acordar sobre la administración de la posguerra y la reconstrucción de Alemania, lo que intensificó las desconfianzas mutuas. Además, la desconfianza se profundizó cuando Estados Unidos desarrolló y utilizó la bomba atómica, marcando el inicio de una era de competencia nuclear. El capitalismo y el comunismo, las dos ideologías predominantes de Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente, eran fundamentales e incompatibles. El capitalismo promovía una economía de mercado libre, mientras que el comunismo buscaba una economía planificada bajo control estatal. Esto creó un ambiente de competencia y rivalidad constante, con cada superpotencia buscando expandir su influencia globalmente. Eventos claves y conflictos principales de la Guerra Fría. Uno de los primeros eventos significativos fue la crisis de Berlín, que sucedió en los años de 1948 y 1949. La Unión Soviética bloqueó todos los accesos terrestres a Berlín Occidental en un intento de forzar a las potencias occidentales a abandonar la ciudad. En respuesta, Estados Unidos y sus aliados organizaron el puente aéreo de Berlín, una operación masiva de suministro aéreo que duró más de un año y demostró el compromiso de resistir la presión soviética. Finalmente, la Unión Soviética levantó el bloqueo en mayo de 1949. La reconstrucción
La construcción del muro de Berlín en 1961 simbolizó la división de Europa y del mundo en dos bloques. El muro fue dirigido por el gobierno de Alemania Oriental para defender el flujo de refugiados hacia Berlín Occidental y se convirtió en un símbolo de la represión comunista. Durante casi 3 décadas, el muro dividió familias y amigos y su caída en 1989 se convirtió en un momento crucial que marcó el inicio del fin de la Guerra Fría. La Guerra de Corea duró un periodo entre 1950 y 1953. Fue un conflicto directo donde el norte comunista, apoyado por la Unión Soviética y China, luchó contra el sur capitalista, que era respaldado por los Estados Unidos. Esta guerra fue un ejemplo clásico de la política de contención de Estados Unidos, que buscaba impedir la expansión del comunismo, aunque terminó en un armisticio consolidado de la división de Corea en dos estados separados que aún persiste hoy en día. La crisis de los misiles en Cuba en 1962 fue un punto álgido de la Guerra Fría. La instalación de misiles nucleares soviéticos en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos, llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Tras intensas negociaciones, se acordó que la Unión Soviética retiraría los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos prometiera no invadir la isla y retirar sus misiles de Turquía. Este evento demostró lo cerca que estaba el mundo de una destrucción mutua y asegurada, y subrayó la importancia de la diplomacia y la comunicación directa entre las superpotencias. La guerra de Vietnam, en un periodo de 1955 hasta 1975, fue otro conflicto significativo donde Estados Unidos intentó detener la expansión del comunismo en Asia. El Vietcong, apoyado por el norte comunista y sus aliados, luchó contra el gobierno de Vietnam del Sur, respaldado por Estados Unidos y otros países occidentales. A pesar de su gran esfuerzo y la intervención militar masiva, la guerra terminó con la unificación de Vietnam bajo un gobierno comunista en 1975. La guerra dejó profundas cicatrices en la sociedad estadounidense y provocó un debate interno sobre la política exterior y la intervención militar. Aspectos económicos y políticos. La Guerra Fría también tuvo un fuerte componente económico. La carrera armamentista llevó a ambas superpotencias a desarrollar arsenales nucleares masivos. Este fue un periodo de intensificación de la competencia tecnológica y militar. Ambos países gastaron enormes recursos en la construcción de armas nucleares y misiles balísticos intercontinentales, así como en sistemas de defensa avanzados. El Plan Marshall, implementado por Estados Unidos, fue una iniciativa para reconstruir Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y evitar la propagación del comunismo entre 1948 y 1952. Estados Unidos invirtió aproximadamente 13.000 millones de dólares
entre 1948 y 1952 para la reconstrucción económica de Europa. Esta ayuda no solo revitalizó las economías europeas, sino que también creó fuertes lazos económicos y políticos entre Europa Occidental y Estados Unidos, estableciendo un bloque capitalista sólido. En respuesta, la Unión Soviética creó el Comecon, Consejo de Ayuda Mutua Económica, en 1949 para consolidar el control sobre los países del bloque oriental y fomentar el desarrollo económico colectivo bajo el comunismo. Este organismo buscaba integrar las economías de los países del Pacto de Varsovia y coordinar sus políticas económicas para contrarrestar la influencia del Plan Marshall. Internamente, ambos países vivieron épocas de tensión política. En Estados Unidos, el macartismo fue un periodo de intensa persecución contra aquellos sospechosos de tener simpatías comunistas. Esta casa de brujas, liderada por el senador Joseph McCarthy, resultó en el despido y la marginación de miles de personas, muchas de ellas inocentes, acusadas de ser comunistas o de tener conexiones comunistas. En la Unión Soviética, las purgas estalinistas y la represión política eran una constante para mantener el control del régimen. Stalin implementó políticas de terror que resultaron en la persecución, encarcelamiento y ejecución de millones de personas. Esta represión continuó bajo sus sucesores, aunque con una menor intensidad. El servicio de inteligencia soviético jugó un papel crucial en el mantenimiento del control estatal y la eliminación de la disidencia. Impactos y consecuencias. El impacto de la Guerra Fría fue profundo y duradero. La caída del muro de Berlín en 1989 marcó el principio del fin de la división en Europa y simbolizó la caída de los regímenes comunistas en Europa Oriental. Este evento fue resultado de un largo proceso de liberación y reformas en la Unión Soviética, que incluyeron a Mikhail Gorbachev, que incluyó perestroika, la reconstrucción de la economía y la apertura política. El colapso de la Unión Soviética en 1991 puso fin oficialmente a la Guerra Fría. Este colapso fue precipitado por una serie de factores, incluyendo la insostenibilidad económica del sistema comunista, el creciente nacionalismo en la República Soviética y las reformas de Gorbachev debilitaron el control central. La disolución de la Unión Soviética resultó en la independencia de 15 repúblicas y marcó el fin del régimen comunista en Rusia. Esto se dio paso a un nuevo orden mundial donde Estados Unidos emergió como la única superpotencia dominante. El fin de la Guerra Fría llevó a una expansión de la democracia y el capitalismo en Europa del Este y otras partes del mundo. Sin embargo, también dejó un legado de conflictos regionales y tensiones latentes en lugares como los Balcanes y el Cáucaso. Las consecuencias de la Guerra Fría todavía sienten hoy las alianzas militares como la OTAN siguen siendo relevantes y muchos de los conflictos actuales también tienen raíces en este periodo. La carrera armamentista y el desarrollo de armas nucleares han dejado un legado de proliferación que continúa siendo una preocupación global.
Además de la competencia geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, como la influencia creciente de China refleja la continuación de rivalidades y tensiones que surgieron durante la Guerra Fría. Reflexión final y despedida. Bueno, ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. La Guerra Fría fue un periodo fascinante y complejo que moldeó el mundo tal como lo conocemos hoy. La Guerra Fría no solo fue una serie de conflictos y tensiones, sino también una época de importantes avances tecnológicos y científicos. La carrera espacial, por ejemplo, llevó al hombre a la Luna y desarrolló tecnologías que utilizamos a nuestra vida diaria. Es importante entender estos eventos para comprender nuestro mundo actual, las dinámicas de poder, las alianzas y muchas de las políticas exteriores contemporáneas tienen sus raíces en este periodo. Además, la Guerra Fría nos dejó lecciones cruciales sobre la diplomacia, la negociación y lo peligroso de la escalada militar. Los episodios como las crisis de los misiles en Cuba nos enseñaron la importancia de la comunicación directa y la necesidad de evitar la confrontación nuclear. Espero que este análisis haya sido informativo y que ayude a comprender mejor cómo la Guerra Fría impactó y sigue impactando nuestras vidas. Gracias por escucharme. Recuerden que la historia no solo nos muestra nuestro pasado, sino que también nos ayuda a navegar el presente y el futuro. Aprender de ella es fundamental para evitar repetir errores y construir un mundo mejor. Quiero agradecer a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Su interés y curiosidad son lo que hace que estos temas sigan siendo relevantes. Gracias por escucharme. Si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos. Hasta la próxima y sigan explorando la historia.